The Happiness Journal es un espacio para la alegría, la nostalgia, las pequeñas victorias y los días difíciles. Es un diario hablado que muestra emociones reales y voces auténticas. Bienvenidos. El doctor Evelio Correa Guisáis no solo trata los síntomas, él mira el alma. Su enfoque pone al ser por encima de cualquier diagnóstico y su manera auténtica, siempre acompañada de humor y humanidad, abre caminos de sanación que transforman vidas. Con él, cada proceso se convierte en un renacer, en una metamorfosis que toca lo físico, lo emocional y lo espiritual. Prepárate para escuchar a un hombre que cree profundamente en la felicidad, la compasión y que ha convertido la medicina en un acto de amor. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de The Happiness Journal, este espacio que hemos creado para hablar de bienestar, para hablar de propósito y de la felicidad, que es algo que todos buscamos y que todos queremos en nuestras vidas. Hoy tengo el placer de contar con un invitado muy especial, una persona que aprecio mucho, a quien le tengo mucha gratitud, el doctor Evelio Correa Guisáis, que es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especializado en terapias alternativas. Con él vamos a estar hablando sobre la salud y cómo nos conectamos a través de la felicidad y del bienestar a tener una mejor salud y viceversa. Yo creo que está muy ligado. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido. Es con mucho gusto, Lina, y aquí estoy dispuesto a compartir lo que trabajo yo acerca de esa parte emocional de los pacientes, que no me quedo solamente en lo físico, sino que nos vamos hasta lo emocional. Así es, doctor, porque usted, además de atender pacientes en consulta, usted también es coach y tiene unos seminarios que se llaman Metamorfosis y que hablan sobre el ser, sobre el bienestar, sobre esa integralidad que tenemos como seres humanos y que no es solamente la parte física, sino también la parte emocional, mental. Entonces vamos a conversar de todo eso hoy aquí en The Happiness Journal. Me encantaría empezar por preguntarle por qué se especializó en terapias alternativas. Ok, yo pues estudié medicina en la Universidad de Antioquia hace pues algún tiempito y empecé a trabajar. Yo hice el rural en un municipio de Urabá que se llama Carepa. Después estuve un año de médico de planta en Apartadó y allá yo veía que la gente se curaba como con hierbas, como cosas que yo, y yo he sido muy abierto pues a aprender. No me considero que ya tengo el último conocimiento, sino que me gusta es estar sobre ese proceso del aprendizaje de dónde puedo estar encontrando más herramientas para lograr pues que mis pacientes se sientan, que mis pacientes se puedan lograr como esa parte que yo llamo la salud integral. Entonces allá usaban que el casco de vaca, y yo como que casco de vaca, eso es que no es que sea un casco de una vaca, sino que es una hoja grande, no que cole caballo, que uña de gato, entonces nombres muy raros, y al final decidí como, bueno, voy a estudiar de esta parte. Entonces estuve muy poco tiempo, como estuve allá pues en Urabá 2 años, primero de médico de rural, después médico de planta, y al final tomé la decisión de dedicarme ya estuve como cerca de un año aquí en Medellín trabajando, 2, hasta que ya me dediqué específicamente a trabajar esto de las terapias alternativas y ya después hice la especialización en Bogotá en la Universidad Juan N. Corpas. ¿Hace cuántos años usted viene con este enfoque más integral de la salud, donde integra también toda esa parte mental y espiritual y toda esa, digamos, como medicina ancestral también, que hay personas que piensan que es algo como nuevo, que está ahorita en tendencia y no, es algo que viene desde hace mucho tiempo, solo que antes como que la gente la malinterpretaba? Básicamente la gente ha pensado que hay un proceso, digamos, desde, mejor dicho, de la época de Hipócrates, porque te decía que tu salud, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. O sea, esto lleva toda la vida. Es más, inicialmente lo que se trataba era con pura medicina natural. Pues obviamente fuimos recibiendo el conocimiento científico, donde se pueden ir como manejando más información, más conocimientos de personas, por ejemplo, cirujanos o personas que se especializan en ginecología, personas en pediatría, y todo eso se va integrando
con la farmacología también, la farmacología la alopática, como llamamos nosotros, que es la medicina de farmacia. Entonces, me gustó como esa integralidad y por eso pues llegó el punto en el cual tengo un gatico por aquí atravesado. Venga, Harry, a ver. Harry, ya, ahora dentro Bienvenido, un momentico. Harry. Harry, hola, ¿cómo estás? Esperemos que no le dé por morderme ahora para pedirme cato. Entonces, de esa manera, pues logré, digamos, como encontrar esa forma de apoyar íntegramente a mis pacientes. No, dejemos a Harry aquí ya que. Doctor, ¿es correcto llamar esto como en medicina bioenergética o es algo completamente diferente? No, la medicina bioenergética, así se puede llamar también, se llama bioenergética porque maneja la parte de la energía de la persona. Entonces, bio, vida, energía, la energía, entonces la usamos por medio de la terapia neural, de la acupuntura, la homeopatía, las plantas. Entonces, de esta manera, pues vamos logrando nosotros a que haya ese manejo energético. Entonces, sí se usa bioenergética, medicina alternativa, hay también homeopatía, acupuntura, terapia neural. Hay diferentes formas de afrontarla, pero sí, medicina bioenergética es un nombre apropiado para hablar de las terapias alternativas. Doctor, usted en consulta seguramente que ve muchos pacientes con una cantidad de patologías muy diversas. ¿Usted podría pensar o nos podría decir si parte de las enfermedades que se ven en la cotidianidad y que se ven en consulta pueden estar asociadas a la infelicidad? Bueno, para mí, o sea, cuando una persona llega a mi consultorio, por ejemplo, ay, doctor, que yo tengo artritis, me dijeron que usted es muy bueno curando la artritis. Le digo, no, yo no, tratando la artritis, no, yo no trato la artritis. ¿Cómo que no? Si me dijeron que si no. El asma, no, yo no trato el asma. Entonces, pero ¿cómo si me dijeron que si no? Trato personas con artritis, personas con asma. Cuando yo tengo un paciente al frente, y en general hay como tres formas de approach, tres formas de enfrentar, llamemos así, la enfermedad. Una es la medicina del qué. ¿Qué es lo que tiene? Tengo artritis, bueno, te vas a tomar estos antiinflamatorios, por ejemplo, la medicina de farmacia o con el tratamiento mío, te vas a usar el arpagofitum, te va a poner la apiterapia, te va a mandar el ajo, te va a mandar uña de gato, en fin. Esa es la medicina del qué. Y es importante hacerlo también porque es quitar el síntoma. La medicina del por qué, esa medicina la maneja como más o menos, se mandan exámenes enzimáticos, es como la medicina funcional, donde podemos hacer cambios alimenticios, donde podemos mandar ciertos suplementos, en fin. Y la que me gusta a mí es la medicina del para qué. El cuerpo habla, entonces, ¿para qué te estás enfermando? Una de ellas es la tristeza, una de ellas es la tristeza, que ahorita podemos hablar un poco sobre eso, pero sí, la tristeza es básica. Mejor dicho, hay tres emociones básicas no placenteras. Una se llama el miedo, otra se llama la rabia y otra se llama la tristeza. Cuando no le metemos inteligencia a esas emociones, cuando no las sabemos gestionar, nos enfermamos. El miedo, cuando la gente lo convierte en preocupación, en estrés, en ansiedad, eso enferma. Entonces empieza a producir cortisol el cuerpo, adrenalina, empieza a producir ácido clorhídrico el estómago, se contrae la musculatura de por acá, entonces se produce la cefalea tensional, en fin. Esa es la del el miedo, me preocupo. Lo ideal es ocuparse, bueno, meterle gestión, inteligencia a esas emociones. Ya lo otro es la de la rabia, cuando la persona no sabe gestionar. El miedo es como para protegerme, o sea, si a mí no me da miedo de nada, pues voy a coger y voy a salir y voy a estar dando papaya, como decimos aquí, me voy a ir a cualquier hora, a cualquier parte, en fin. El miedo es una forma de protegerme, pero tiene su límite, ¿cierto? Para salir de mi zona de confort. La rabia es como una forma de hacerme respetar mi vida, llamémoslo así, pero cuando yo la rabia la convierto en rencor, en ira, en resentimiento, ahí es donde también se presenta enfermedad, cuando estoy manejando, que no estoy manejando bien esa emoción a través del perdón, de comprender, de aceptar y aprender a manejar entonces esa rabia, me voy a enfermar. Esa tiende a dar más que todo como artritis, como cáncer, entonces estamos produciendo anticuerpos contra nuestro propio cuerpo, enfermedades reumatoideas, lupus, en fin. Y la otra es la tristeza, cuando yo pierdo algo, puede ser real, puede ser algo que nunca haya sido mío, que sí. Cuando yo estoy perdiendo algo, entonces cuando estoy manejando esa tristeza de una manera inadecuada, entonces me deprimo, me siento mal, y de esa forma entonces lo que tú dices, esa falta de tristeza también enferma, se bajan las defensas,
entonces puedo estar produciendo me da una virosis más fácil, en fin, el cuerpo habla. Y una de las emociones, pues es ¿cómo se llama esta vaina? Tu podcast es sobre la felicidad, Sobre la el felicidad. periódico de la felicidad, el journal de la Sí, felicidad. tratar de Y sí, procurar estar en bienestar y conectados con nuestra esencia, con nuestro propósito, más desde el ser y ser muy conscientes de todas esas emociones para tratar de gestionarlas de la mejor manera y procurar nuestra propia felicidad. Ese es como el objetivo de este podcast, dar herramientas a las personas para que conozcan de este tema y puedan trabajar y construir su propia felicidad, que no lo vean como algo ajeno o que está ligado a la riqueza o al éxito, sino que es más desde adentro. No sé si usted recuerda de tantos pacientes que usted ve en su consulta, cuando yo llegué muy enferma después de la pandemia, se acuerda que ajá. me atendió por internet, vio mis exámenes y me dijo, necesito que te vengas para Colombia Que tenías como unos urgentemente. dolores, Sí, una tenía una neuropatía neuropatía. Por plomo bilateral. era. Sí, residuos de probablemente de la vacuna y bueno, una cantidad Ajá. de cosas. Y yo recuerdo cuando llegué a su consulta, doctor, que usted me empezó a hacer esas preguntas bueno, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Está todo bien en casa? ¿Está todo bien contigo? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo te estás sintiendo? Y me empezó a hacer un montón de preguntas y yo me puse a llorar porque claro, ya llevaba mucho tiempo enferma, venía con ese dolor en el alma de qué está pasando, por qué me está pasando esto a mí. Y una de las cosas que más me agrada de su consulta es que usted ve la persona, usted ve el ser humano, que no ve la enfermedad, no ve el padecimiento, pero ve el sufrimiento, el dolor en la gente y es muy empático y ve la persona y trata como siempre de ayudar. Eso es muy bonito y por eso tengo tanta gratitud con usted, porque supo entender que había más allá de mi enfermedad, supo entender qué más había. ¿Cómo hace usted para darse cuenta de esos trasfondos que tiene las personas que vienen enfermas a su consulta? Bueno, ahí directamente, a veces logro como leer al paciente cuando entra, ¿cierto? Cuando por su expresión, también la enfermedad, hay diferentes tipos de enfermedades. A mí, por ejemplo, me preguntan mucho cuando estoy en los en vivos, o a veces sí, me preguntan, doctor, ¿qué hago para quedar en embarazo? Tengo varios poliquísticos. Entonces yo molestando le digo, pues perdona a su papá, deje de molestar la vida. Hay temas como que son básicos, ¿cierto? Que si es que sufro mucho del colon, más que todas las mujeres sufren mucho del colon, entonces le digo, pues deje de ser tan intolerante, aprenda a tolerar a la gente. Entonces, dentro de la molestadera, dentro de la, como decimos aquí en Antioquia, la mamadera de gallo, le voy como sacando. Y a veces, con el mero chiste, ya la persona como que se conecta y empieza, como tú dices, a llorar o de una forma pues en la cual sé que es por ese lado. También, pues ya después empiezo a hacer preguntas, cómo es la relación con tu papá, tu mamá, cómo andas de autoestima, qué decisiones puedes tomar en tu vida. Yo me acuerdo que tú al final hicimos un coach, ¿cierto? Yo me acuerdo que Sí. tuvimos una cita de coaching al final. Y cuando viniste, sí, te hice unos tratamientos, unas quelaciones para desintoxicar el cuerpo, pero tenías esa parte emocional, que no es solo como lo físico, sino lo emocional. Y ahí, pues no voy a compartir lo de tu coach, pero sí me acuerdo muy bien de él, de las decisiones que tomaste, de toda la parte, en fin. Pero sí, me gusta mucho es eso, tratar el ser. Y en general, porque muchas veces la gente confunde las metas. Muchas veces la gente confunde las metas. Yo estoy buscando una pareja, por poner un ejemplo. Estoy buscando una pareja. O yo quiero comprar una casa. Por lo general, cuando hablamos de metas, la gente habla de cosas físicas, ¿cierto? Quiero una pareja, quiero una casa, quiero una profesión, quiero este dinero, quiero X o Y cosa. Eso es el tener, pero hay que ir un poco más atrás. ¿Qué vas a hacer para lograr eso? Para tener salud o tener una pareja adecuada o tener un negocio próspero o tener, en fin, ¿para qué vas a hacer? Pero un poco más atrás, ¿qué necesitas ser? ¿Qué necesitas ser para llegar a empezar a hacer para tener? Entonces, si yo quiero tener un título de médico, necesito hacer una carrera, pero necesito ser un excelente estudiante, necesito ser una persona que no procrastino, que entonces tengo mi disciplina. Entonces, empezando con el ser.
Y dentro de eso, pues cuando estamos buscando la parte de salud, pues obviamente hay que hacer cambios en el hacer para tener una buena salud, pero repito, empezando desde el ser. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles son esas cosas que son vitales e importantes como para procurarnos bienestar y Ok, procurarnos como esa felicidad? bueno, cuando yo hablo de salud, a mí me gusta hablar de la salud integral. Me gusta pensar que las personas tenemos cuatro pilares para sostenernos. Uno es la parte mental, soy muy positivo, me va a ir muy bien, esto lo voy a lograr, me amo, me merezco, me valoro, toda esta vaina tal. Soy lo mejor, la última Coca-Cola del desierto, todo eso. La parte mental, esta medicina me va a servir, es muy importante. Mental. Emocional, que es la que estamos hablando, gestionar las emociones, ponerle inteligencia a las emociones. Daniel Goleman es el creador, llamemos, del término inteligencia emocional. Él escribió hace como unos 40 años el libro de inteligencia emocional. Es el aprender a gestionar las emociones, porque no es no sentir, sino gestionarla. Entonces, mental, emocional, que es lo que les estaba explicando al principio, el miedo, la rabia, la tristeza, cuando no la gestiono bien me enfermo. Y también la empatía, pues hacia las otras personas, también qué es lo que me motiva, controlar mis impulsos, eso es como básicamente la inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal. Entonces van dos, mente y emoción. Yo creo en Dios. Un tercer pilar, la parte espiritual, pero vuelve y juega, Dios rezando y con el mazo dando, porque no le puede estar pidiendo todo a Dios porque se mantiene muy ocupado y entonces no, y él también, pues entonces ayúdate que yo te ayudaré o como le quieras decir. Y ahí entra entonces mental, emocional, espiritual, ya vamos tres pilares, más la parte física. La parte física tiene como 7 componentes, la alimentación, obviamente, la respiración, el sol, el agua, el ejercicio, el reposo, la recreación. Yo tengo un libro, yo escribí un libro, lo tengo publicado, se llama Salud Integral, donde hablo sobre estos 4 temas. Ya estoy terminando otro sobre el perdón, porque el perdón es uno de los temas más importantes en todos los procesos. Y ahí entonces hablo sobre estos 4 temas, mental, emocional, espiritual y físico. No puedo ser, no, es que yo soy muy positivo y me siento muy bien, soy muy positivo, pero me fumo 40 cigarrillos al día. O no, yo hago mucho ejercicio y entonces voy al gimnasio, me alimento sanamente, yo no como nada de gluten, nada de lactosa, no como nada de carne, nada de tal, pero soy negativo, estoy inventando madres todo el día, estoy irritable. Entonces, bueno, o no, es que yo rezo todo el día y me mantengo conectado con Dios y toda esa vaina, pero estoy pesando 200 kilos. Entonces, son 4 los pilares sí, creo que eso es lo que me estás preguntando, o sea, como una Sí. integralidad. Esa es la parte integral de la salud. Si yo quiero estar bien, quiero tener un bienestar, entonces mente positiva, inteligencia emocional, conexión con el creador, y yo no me meto en religiones. Lo mío es, yo hablo sobre la parte espiritual. Ya cómo quieres llegar, en eso yo no juzgo, pero sí me parece importante que tengan los 4 pilares. Y la parte física, como te digo, es que son esas 7 partes. Entonces ya con eso, la mayoría de veces pues logramos tener una salud durante muchísimo más tiempo y logramos tener unas buenas relaciones de pareja, unas buenas relaciones laborales. Se dice que el 25% del éxito en una persona tiene que ver con su cociente intelectual, su capacidad intelectual, lo que aprende, lo que comparte, todo eso. Y el 75% tiene que ver con la inteligencia emocional. O sea, es mucho más importante porque yo puedo saber muchas cosas, pero si llega un paciente, ay, doctor, que tengo. No, 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 hábleme de lo que me vino a hablar, pues a mí no me venga con algo y tal. Entonces, si no hay una buena empatía, y en general, o sea, tú puedes ser un muy buen jefe, pero no eres un buen líder, no tienes esa capacidad de hablar con tus colaboradores. Entonces, no estás ejerciendo bien el liderazgo porque no tienes empatía, no tienes inteligencia emocional, cosas sencillas, felicitar en público y regañar en privado, por poner un ejemplo, en fin, reconocer labores, ayudar a ser los eslabones más débiles, llamemos. Delegar, cuando tú delegas una acción, no delegas la responsabilidad, sigue siendo tuya, en fin. Entonces, hay una integralidad. Cuando tú estás manejando tu inteligencia emocional, una gestión emocional, y dentro de esa la que te gusta a ti, la happiness. Entonces, yo tengo Así es. una que nos apoya en Metamorfosis. Entonces, ella nos hace un proceso que se llama el abuelo fuego.
Entonces, después de unos procesos, se hace un baile alrededor del fuego, se pone una cosa tal. Entonces y ella es como muy hippie, como es, Elizabeth muy hippie. Entonces yo le digo, no, es que vos soy hippie. Y me dice, no, no, yo soy happy. Yo no soy hippie, sino Ah, que soy muy happy. bien. Excelente, excelente. Está muy, muy interesante todos esos temas, doctor. Y me gustaría preguntarle a qué síntomas o qué manifestaciones del cuerpo le deberíamos de prestar mucha atención, que pueden ser en sí como una manifestación o como una manera como se esté expresando, como esa desconexión con el ser o como esa desconexión con esos otros ámbitos de la vida que son importantes. Todas las enfermedades tienen un componente mental, emocional, espiritual, físico, todas. Entonces, pues en la medicina tradicional, llamemos así, en la medicina alopática, pues hablan de la cefalea tensional, la úlcera de estrés, el lumbago, el colon espástico, pero todas, la tiroides, por ejemplo, no es que no me trago a esa persona, no me acepto esta vaina, es que no, ahí es donde empieza a sufrir de la tiroides, pues muchas veces da una tiroiditis autoinmune, lo que llamamos la tiroiditis de Hashimoto. Hay otra, por ejemplo, lo que te decía del colon, las mujeres, por lo general las mujeres son las que sufren más del colon, ese colon espástico, colon irritable, no tolera la leche, no toleran los fritos y eso es un reflejo de que no estás tolerando, o sea, no tienes una capacidad de perdonar rápido, entonces esa rabia te vuelves intolerante, que se atravesó este carro, que tal cosa, que tal, no, no toleras nada, mejor dicho, ni a nadie y tu colon se vuelve así. La fibromialgia, cuando no quiero que me abracen, no quiero que nadie me toque, fibromialgia es esa que amaneces, que te duele desde el pelo, que yo tengo poquito, hasta las uñas, que duele desde la correa hasta los cordones del zapato. Entonces, en esos casos, ahí es donde no quiero que me abracen, no quiero que nadie me toque, no quiero nada. La migraña es como si hubiera un orgasmo en la cabeza, como lleno, como mucha, cuando se hace como una resonancia funcional, en un momento de migraña se ve como que estallara todo allá. Eso tiene que ver la hipertensión, personas que les falta como amor, la artrosis, esas personas que son muy psicorrígidas, que manejan mucha rigidez y su cuerpo se va quedando así rígido también. Entonces, yo diría que todas, por eso el cuerpo habla. Hay un libro muy bonito de una Louise Hay, ¿la conoce? Luis, Louise Hay, que claro, usted puede sanar su vida. usted puede sanar su vida, donde Ujú. trata mucho sobre esto. Hay otra que se llama La enfermedad como camino. Entonces, es un proceso y lo ideal es todas, cualquier enfermedad, buscar por ese lado. ¿Qué nos dice el sistema nervioso? O sea, ¿el sistema nervioso influye en nuestra capacidad de percibir la felicidad o no? O sea, porque como yo estuve tan enferma de la neuropatía y eso todo era una radiculopatía bilateral, cervical y lumbar. O sea, una cosa rarísima. Y era como todo mi sistema nervioso colapsado. Y cuando logramos como liberar como cargas y cosas, yo sentí un descanso. Hay Entonces, dos quiero cosas saber cuál es esa relación que tiene en el sistema nervioso esa sensación de bienestar y de descanso. Bueno, cualquier enfermedad. ¿Sabes cuál es la peor enfermedad? ¿Cuál? La que tú tienes. Porque tú eres el que la estás, como dicen en lo contrario, Ah, el que la goza es el que la siente, el que la goza. La enfermedad, la artritis, ay, lo peor, la diabetes, lo peor, cualquier enfermedad. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, hay dos cosas. La anatomía y fisiología del sistema nervioso, el funcionamiento, cuando hay, por ejemplo, como el caso tuyo que tenías esa neuropatía, que la pudimos atribuir porque muchas personas presentaron efectos secundarios de la vacuna y yo me vacuné y ponía a la gente a vacunarse porque era como escoger entre dos cerros de cosas malucas. Pero entonces cualquier enfermedad física nos puede afectar emocionalmente, ¿cierto? Hay una frase que dice, el, el, los hechos son neutros. O sea, tengo este dolor, o se murió esta persona, o perdí este dinero, perdí esta cosa, eso es neutro. Tú eres la que le pones la parte emocional, o sea, ¿cierto? El dolor es algo físico, algo neutro, tal. El sufrimiento es una elección, llamémoslo así. El dolor, listo, es real, tengo un dolor, pero ¿cuánto vas a sufrir con ese dolor? Ahí es donde entra esa parte que es tu carga emocional. Epícteto era un filósofo
un liberto, un filósofo en la época pues, después del spa. El spa era Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces ellos iban de spa. Entonces Epicteto decía, a ti no te afecta lo que sucede, sino lo que tú te dices acerca de lo que sucede. Esa es la traducción de lo que él decía. Obviamente él escribiera en griego y en latín. Entonces, esa es la base de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es eso, que estás interpretando tú. O sea, se murió, pongamos un ejemplo, se murió la mamá. Entonces habrá una persona que diga, me voy de rumba, por fin se murió mi mamá, me dejó la herencia, ya estoy tranquilo y tal. Entonces, esa es una actitud. Y el otro, ve, vamos a bailar, ay, no, se murió mi mamá. ¿Se murió tu mamá cuándo? No, en 1984, hace 40 años. Entonces, y el otro pues sale el otro día. Entonces, no es la muerte de la mamá lo que te está afectando, es tú lo que te estás diciendo. Entonces, los hechos son neutros. Ya tú eres la que le pones la carga, tú eres la que decides qué hacer con esa información. Es Entonces, cuando verdad. hablaste, perdón, lo que preguntabas de la parte del sistema nervioso, pues hay dos, el sistema, sino que la gente dice los nervios, pero cuando hablamos de la parte emocional, o el sistema nervioso, como cualquier otro sistema, el sistema óseo, si tienes una artritis, sistema muscular, sistema digestivo, gastritis, colon, sistema urinario, cualquiera de los sistemas que se afecten, no se enferma, pero tú eres la que le pones la carga emocional. Entonces el sistema nervioso, digamos, si buscamos como la causa, las raíces de la emoción, bien, ¿por qué se enferma el sistema nervioso? Muchas ¿Por veces qué se es afecta? ahí hay un mal manejo, por ejemplo, hay las personas que sufren de, se me fue el nombre. Bueno, eh, ya te digo, disautonomía. Disautonomía, que todo un pan y se desmayan, se quieren desconectar de la realidad. Entonces, o a veces que se presentan esas lipotías, la persona se desmaya. Entonces son desconexiones. No quiero como estar conectado con la vida, no quiero estar conectado con la realidad, me desmayo. La parte del sistema nervioso depende de dónde, porque el sistema nervioso recorre todo el cuerpo. La gastritis tiene que ver con una producción de ácido clorhídrico, la taquicardia. Entonces, dependiendo de dónde, y a veces, por ejemplo, que las gafas, que no quieres ver en tu vida, por poner un ejemplo. Si tengo el nervio ciático inflamado, un lumbago con el nervio ciático, ¿qué cargas estás tomando que te están produciendo esa sobrecarga a nivel lumbar? Por ejemplo, también, por ejemplo, en el lumbago es cuando le está sacando el cuerpo a alguna decisión. Muchas veces, cuando le saco el cuerpo a algo, entonces la parte lumbar que es como en aquí, ¿qué estás cargando? Cosas que no son tuyas y que cargas. Muchas veces cuando estamos en esto de los seminarios en metamorfosis, cuando las personas al final están como haciendo un compartir, es que, sobre todo con el perdonar, es que me quité un peso, físicamente la persona se quita un peso de encima, se siente físicamente la respuesta a esa liberación emocional, llamémoslo así. Doctor, el cáncer, o El, depende del tipo de cáncer. en general el cáncer es una respuesta que hay dos causas principales. Una, es el resentimiento, cuando tienes odio con todo el mundo. Y mucha gente, ahí tiene mucho artritis, lupus, pero también puede ser cáncer, cuando odias a todo el mundo. O segundo, ¿qué es una célula cancerosa? Una célula cancerosa es una célula que está en una parte del cuerpo, pero que no quiere estar ahí. Y empieza a crecer y a comerse toda la comida de su alrededor. Entonces soy una célula de hígado, pero yo no quiero ser hígado. Entonces empiezo a comerme toda la comida alrededor y empiezo a creer y a destruir el hígado. Y después también mando partes para el pulmón, para el cerebro, para los músculos, en fin. Entonces, las metástasis es una persona que tiene poca autoestima principalmente, o sea, esto es algo genérico, obviamente cada persona es diferente, y que no se siente bien nunca donde está, que vemos a veces, pasa mucho, que pues sin decir nombres ni nada, pero uno ve a veces políticos que llegan a su máximo nivel y siguen sin sentirse bien, o personas millonarios que llegan a su máximo nivel y después salen es hasta quitándose las, como decimos, aquí no se pueden usar palabras, entonces se desviven ellos Puede usar, solitos. doctor, Es, tranquilo, le damos permiso. sí, pero en TikTok me censuran. En TikTok cuando se usan ciertas palabras, ahí mismo tumban el en vivo. Entonces son personas que no quieren seguir viviendo, lo vemos mucho, por ejemplo, en actores, actrices, nunca se van a llenar, o sea, buscan la felicidad afuera.
Y si tú no te amas y no tienes esa felicidad en tu interior, entonces eso. Y el cáncer es una manifestación de eso. Y lo vemos en mucha gente que vemos que les da cáncer a muchos líderes, a mucha gente que no están contentos, entonces son como bregando a destruir todo a su alrededor. Bueno, y si queremos ser más felices, porque la felicidad nos ayuda a la salud, ¿qué podemos hacer? Que la felicidad te atropelle, como dice. La felicidad es un estado que tú eliges. Entonces, cuando tú aprendes a manejar la tristeza, sí, hay personas, cuando la persona, bueno, hay palabras, llamemos que son de interpretación. Ay, estoy deprimido. Entonces, por ahí dice, creo que era Facundo Cabral, que dice, no estás deprimido, estás distraído. Estar distraído. Entonces, mirando las cosas, cuando tu meta está un poco más allá, cuando tu meta está un poco más allá de tu interior, cuando tú logras salir de ese interior y mirar hacia otra parte. Entonces, una de las formas básicas de lograr esa felicidad continua es elevar tu nivel de conciencia. Cuando tú elevas tu nivel de conciencia, te desprendes un poquito, no es que no quieras lo material, excelente, mientras más dinero, mientras más cosas, mientras más, pero desde el para qué. Porque entonces empieza y vuelve y juega. Tengo, pero no soy. Entonces necesito empezar desde el ser. Y ahí entra esa definición. Yo empecé de los primeros seminarios que tomé, era uno que llamaba Caminos, seminarios Caminos con Choi Won. Y si estuviera aquí Choi, él tenía una definición de felicidad Choi Won, como te imaginarás, pues es chinito. Él vive en Broward County y es muy querido. Choi, él tenía su definición de la felicidad que decía, si quieres ser feliz una hora, duerme una siesta. ¿Quieres ser feliz un día? Ve de pesca. A los chinos les gusta mucho pescar. ¿Quieres ser feliz una semana? Saca vacaciones. Vacaciones toda la vida. ¿Quieres ser feliz un mes? Cásate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Sepárate. No, mentira. ¿Quieres ser feliz un mes? Cásate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Da de ti sin esperar nada a cambio. Cuando tú empiezas a dar de ti sin esperar nada a cambio, y eso es lo que pasa muchas veces en las relaciones de pareja, porque al principio la relación de pareja un mes, un año, lo que sea. Entonces empiezas, tú estás dando, sin esperar, estás dando. Entonces, ay, estas flores se las va a llevar, esta cosa tan bonita, va de tal, o los que somos de la vieja ola, le abrimos la puerta, le corremos la silla, tanta cosa. Entonces tú empiezas a dar, listo, pero como cuando ya llegamos a ese estado de emancipación, llamémoslo así, de que da sin esperar, y si la otra persona empieza a dar sin esperar, pues entonces ahí en ese punto logran esa felicidad en la pareja, cuando estás dando y el otro da. Derrida, por ejemplo, tenía un filósofo, el de la deconstrucción, ese desbarataba un balín, mejor dicho. Él decía que si tú das algo y te dan las gracias, ya se pierde el sentido, que porque ya es un intercambio, como que dice, vendiste algo, ¿cierto? Pero hay otra filosofía, otra frase que dice, si quieres que se repita algo, da las gracias. Entonces, hay diferente, o sea, no hay una fórmula mágica para la felicidad, no hay una fórmula mágica, pero lo que sí te digo claramente, el tener no da la felicidad. Ayuda, sí, yo me acuerdo con Sofía, la hija mía, que hablando una vez de eso, y me decía, él decía, no, el dinero ayuda, pues no da la felicidad, pero ayuda, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces me decía ella, pues sí, papi, no, yo creo que sí puede ser mejor llorar en un Ferrari que en un bus, pero entonces pero el dinero ayuda, entonces no podemos tampoco negar que el dinero es importante, no es necesario, el que es feliz sin dinero está bien. Entonces es como buscar un equilibrio entre el ser, el hacer y el tener. Otro amigo tenía otra definición de la felicidad, que era, primero, no le moleste usted la vida a nadie. Segundo, no deje que nadie le moleste la vida, él usaba la palabra que empieza con J, ¿cierto? No le moleste la vida a nadie, no deje que nadie le moleste la vida a usted. Y tercero, usted mismo no se moleste la vida. Entonces no empiece usted, ay, que tengo esto, que tengo esta arruga, que tengo esta cosa, que me sobra este gramo por aquí, que tal, que si me miraron, que si no me miraron. Entonces, si tú vives tu vida sin estar molestándole la vida al otro, si lo que otro te diga que te resbale, llamemos así, pero si tú misma no te estás diciendo cosas negativas, entonces vas a lograr ese estado de felicidad. Entonces hay muchas definiciones, muchas formas de lograrlas y lo importante es que cada persona tiene su forma de buscar y lograr la felicidad. Bueno, doctor, entonces digamos, las personas que
quieran, por ejemplo, recurrir a usted porque tienen una dolencia física, tienen un síntoma, tienen una enfermedad, lo pueden buscar en el Centro Médico ECO, ¿verdad? Usted todavía está en el Centro Médico Todavía ECO. estoy. Sí. Pero además de su consulta médica, usted tiene los seminarios Metamorfosis. Sí. Hablemos un poquito de los seminarios Metamorfosis porque me parece muy interesante que usted también dedique parte de su tiempo a ser coach y a tratar de que la gente mejore como su calidad de vida también desde otros ámbitos que no sea solamente el tema de salud. Cuando yo empecé en este proceso de crecimiento, como te digo, el primero que tomé fue Camino, después hice programación neurolingüística, el training, el practitioner, después hice el máster en PNL, después hice coaching ontológico, después que vi Happy, que bueno, muchos seminarios, cosas, pero en algún momento encontré mi misión en la vida y yo pensaba siempre que mi misión era como brindar salud a la gente. Cuando yo era niñito, desde muy chiquito decía, cuando yo sea grande voy a ser o médico o cura. Desde pequeñito me gustaban esas dos profesiones. Y después ya conocí las mujeres y esas cosas y dije, no, mejor no me quedo de cura, porque entonces ahí ya esa otra parte no me va a fluir. Y cuando encontré mi misión era brindar paz a la gente. Yo decía, paz. ¿Sí? Esa es la misión mía, brindar paz. Entonces, mientras más herramientas fui adquiriendo, llamémoslo así, y aprendiéndolas a usar. Entonces, bueno, también la hipnosis clínica reparadora, en fin, no todos, pues, pero sí me gusta recibir mucha información para tomar tomar una, como algo ecléctico, como algo intermedio, como lo que logre servir más. También por ahí estudié 12 meses de filosofía, pero era licenciatura y dije, no, yo para profesor de filosofía no es, me gusta es como la filosofía pura, en fin, entonces como recibir herramientas. Hay algo muy importante en esto y es que la gente confunde información con conocimiento. Por ejemplo, cuando yo estaba en Urabá, por allá, había una cosa que llamaba el burro biblioteca, algo así. Entonces era un burro que andaban por los pueblos con unos libros encima, ¿no? Ese burro tenía mucha información, pero no tenía conocimiento. Entonces, lo mismo que si tú coges en este momento una memoria USB o coges una flash memory de esas, un disco duro mejor dicho, tiene más información que la que hasta hace 50 años tenía la persona más sabia del mundo. Entonces, no es tener esa información, es volverla conocimiento, es integrarla. Y esa felicidad del dar, entonces yo cuando doy, me siento feliz, me gusta. Y obviamente yo vivo de mi medicina, o sea, yo cobro por las consultas y todo, entonces, a través de la medicina, pues yo vivo de eso, ¿cierto? Por ejemplo, Metamorfosis es un seminario, es una organización sin ánimo de lucro. Es sin ánimo de lucro, pero entonces, como digo yo, pero tampoco es con ánimo de pérdida, ¿cierto? Hay que sostener. Entonces, pues no ganamos, pero hay que cobrar. Entonces, es una finca, son 3 días, el seminario entonces se va viernes por la tarde, se incluye se incluye el transporte, la comida, la dormida, 3 días, somos 3 facilitadores dictando el seminario, el material, todo eso, y a plata colombiana son 790.000 pesos. Es como el dar, ese proceso de dar, y para eso pues es bueno tener herramientas, porque si no, diga lo que sea, que al final eso no le hace daño a la gente, no. Cuando tú pones tu fe y tu confianza en alguien, el poder de la palabra es muy grande. El poder de la palabra es muy grande, entonces, hacia ti y hacia las personas que dependan de ti. Entonces, hacerte programaciones, soy feliz, yo puedo, yo quiero, yo logro, es fácil. Entonces, utilizar la palabra hacia ti, hacia lo positivo. Son muchas cosas. Entonces, ahí fue como empecé yo, pues, bueno, ahora qué más hago con los pacientes. Listo, le pongo la agujita, le hago la terapia neural, le hago el reiki, le hago quiropraxis, le pongo el suero, le pongo el plasma, que si quiere estar más bonita, pues entonces se le pone el botox o el ácido hialurónico. Entonces, o se le pone plasma, pero de ahí, entonces, y cada vez como algo más para dar y voy cogiendo como lo que más me resuena. Por ejemplo, acupuntura, no hago acupuntura, homeopatía, uso algunas, entonces voy cogiendo de todas estas posibilidades las que más pueden servirle a la gente. Y la idea es esa. ¿Y qué es lo que es brindar paz? Eso, que la gente esté feliz,
que la gente esté contenta. A mí me gusta una frase, por ejemplo, cuando me despido de la niña de María Clara, cuando va para el colegio, siempre le digo, pórtate feliz. O sea, si yo o cualquier persona se porta feliz, entonces va a contagiar eso y va a estar bien. Así es. Doctor, ¿cada cuánto hacen los seminarios? Tenemos varios seminarios. Normalmente se hace cada mes, es un fin de semana. Siempre vamos a hacer seminario Metamorfosis 1, que es el básico, el principal, llamémoslo así. En enero voy a hacer uno para mujeres, Metamorfosis 1, que se va a hacer solo para mujeres, se va a trabajar mucho esa parte femenina, pero es el seminario básico, pero se trabaja eso. En febrero va a ser Metamorfosis 2, ya los que han hecho el nivel 1 y dicen, bueno, ya llegué a esta montaña, pero ¿y qué ahora qué hago? Quiero más cosas, Metamorfosis 2. En marzo vamos a hacer uno que se llama Soy mi mejor pareja. Es como desde el perdón, desde aprender de las relaciones pasadas, y hay para solteros y hay para parejas que quieren fortalecer su relación de pareja, y para personas solteras que quieran decir, bueno, yo cada que me busco una pareja me resulta así, 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 y resulta que no es lo que tú pides verbalmente, sino lo que tu inconsciente, todo esto es inconsciente, o sea, nadie quiere tener artritis, nadie quiere tener la tiroides afectada, nadie quiere tener el colon afectado. La gente dirá, ay, pero ¿cómo se le ocurre? No, es tu inconsciente el que te lo está produciendo. Entonces, lo mismo, muchas mujeres van a buscar siempre al maltratador, o al borracho, o lo que sea, o muchos hombres entonces necesitan estar recurriendo a cierto tipo de mujeres porque su autoestima no les permite estar con una mujer triunfal, en fin. Entonces o cuando empezamos con esas creencias, es que no es que todas las mujeres son tal cosa, o que todos los hombres no sé qué, esas generalizaciones. Y ese va a ser en marzo que vamos a hacer ese seminario, y ya en abril vuelve, juega Metamorfosis 1, entonces dictamos varios seminarios. Y aquí en Medellín, el 17 de enero, sábado por la tarde, voy a dictar un taller, ese sí más económico, va a ser en Panamericana, en una de las aulas de Panamericana, uno de los salones, sobre esa salud integral. Va a hablar mucho sobre todos estos temas y va a dar herramientas de inteligencia emocional. Entonces, me gusta como estar Sí, activo. usted siempre está activo. Además que, bueno, si alguna persona no tiene en este momento los medios económicos para asistir a uno de esos seminarios, usted se conecta en redes sociales, se conecta, hace en vivos en TikTok y responde preguntas. Usted ayuda mucho a las personas. Usted tiene un alma muy generosa, doctor. Recuerdo algo muy especial que pasó hace muchísimos años. Mi mamá ya falleció hace 13 años. Mi mamá fue paciente del doctor Evelio. Y mi mamá por muchos años sufrió de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadora de toda la vida. Y mi mamá un día, bueno, tuvimos que llamar al médico en casa porque se le pusieron los deditos morados y parte del piecito morado. Los médicos en casa fueron, la revisaron y dijeron, ya mismo una ambulancia, nos vamos para León 13 porque le vamos a amputar el pie. Y íbamos en la ambulancia y le escribimos al doctor Evelio, vamos con mi mamá va a pasar esto, le van a cortar el pie. Y el doctor inmediatamente nos llamó y nos dijo, bájenla de la ambulancia, tráigamela a consulta, pues si le van a cortar el pie, yo se lo voy a tratar de salvar. No les puedo prometer nada, pero voy a hacer lo mejor para de pronto tratar de salvarle el pie. Y si no se lo salvo, pues igual se lo iban a cortar, pero bájela de la ambulancia. Y eso hicimos, o sea, ciegamente dijimos, paren la ambulancia, nos bajamos, nos fuimos para su consulta, usted inició con ella un tratamiento que le hizo quelaciones, le hizo unas terapias de oxígeno, bueno, yo no recuerdo bien qué fue todo lo que usted le hizo, pero usted le trató a mi mamá y a mi mamá no le tuvieron que cortar el pie. O sea, la resolución de todo eso fue que a mi mamá se le cayeron los 2 deditos pequeñitos del pie y eso fue todo. Eso fue todo lo que perdió, le salvó el pie. Entonces, eso solamente les quiero contar por qué mi familia es tan Seguidor, tan crédula de creyente. tan crédula de sus terapias, de su manera de hacer la medicina, porque es que no solamente ha sido mi mamá, han sido mis tíos, han sido mis primos, yo lo pude experimentar, fui a Estados Unidos,
muy enferma, yo no veía la luz, yo estaba prácticamente paralizada y el doctor, no, venga que aquí vamos a hacer todo lo posible, y en 3 meses hizo lo que en un año no pudieron hacer los médicos más expertos de Estados Unidos, de Boston, y el doctor en 3 meses me devolvió la esperanza, me devolvió la salud y fue increíble. Y esa generosidad, esa bondad, ese dar sin esperar nada a cambio, porque usted no solamente da de su tiempo, da de su conocimiento, pero usted tiene esa empatía, doctor, de verdad que es impresionante la sensación de gratitud que yo tengo hacia usted, mi familia tiene una gratitud inmensa hacia usted, y este espacio, y lo quería invitar hace mucho tiempo porque yo quería que la gente lo conociera, lo escuchara hablar y se dieran cuenta de que además de ser médico, de creer en la medicina y creer como en la ciencia, también se puede ser un buen ser humano y ayudar a sanar a las personas desde eso que uno es como persona. Y usted ejemplifica eso, doctor. Muchas gracias por palabras tan bonitas. Sí, entonces sí, y me gusta eso. Un gran pago de mis pacientes hacia mí es el abrazo. A mí me gusta siempre, todos mis pacientes se llevan un abrazo. Y esa parte de poder dar esa parte, la abrazoterapia es muy buena. Además de esta carretoterapia también, y la abrazoterapia. A mí me encanta la abrazoterapia desde el corazón, sin un abrazo fraterno, llamemos, y yo es dar y recibir, digámoslo así, ahí sí me gusta recibir, a veces lo doy para recibir. Entonces, es una forma muy bonita de que la gente reciba paz. Y usted lo logra, doctor, usted logra darle mucha esperanza a las personas, nos enseña mucho con todo lo que comparte en las redes sociales, ayuda a muchísimas personas, y bueno, definitivamente un invitado estelar hoy en The Happiness Journal. Nos ha respondido una cantidad de preguntas, nos ha dado mucha información y bueno, le pido, doctor, que por favor siga compartiendo toda ese conocimiento que usted tiene, no información, conocimiento que usted tiene, y que siga siendo así de feliz como siempre es, porque eso también se lo contagia a uno. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y espero darle un abrazo. Bueno, cuando vengas ya sabes, sin infidelidades, aquí llegas al consultorio. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. También a todos los que nos ven en YouTube, en Spotify, también en las redes sociales, en TikTok, en Instagram. También los invito para que sigamos creciendo esa comunidad y sigamos aprendiendo de personas que ven de pronto el mundo de una manera distinta, y siempre es bonito poder aprender de otros. Gracias por acompañarnos.